yo soy Bartolo y vengo del cuento Los Narigudos. Y os preguntaréis qué hago aquí. Pues estoy aquí para presentaros a mi manipulador, el señor Tatán. Por cierto, Tatán, llevamos muchos años juntos y no sé por qué te llaman así, Tatán. Bueno, pues si estáis atentos, lo sabréis de inmediato. Si soy gallego y soy de Redondela es porque mi abuela Antonia, profesora republicana en Madrid, se desplazó a Redondela para cuidar de su compañero Alberto Marín, alcalde, que estaba ingresado y represaliado en la isla de San Simón, en Redondela. La abuela se vino a Redondela para cuidar de él y ahí se quedó para siempre. Más adelante mi padre, Santiago Rodríguez Salinas, que estaba en Argelès, en los campos de concentración por republicano, cuando regresó a España, se vino a Redondela a estar con su madre, la abuela Antonia, y ahí quedaron, y ahí en Redondela nazco yo, nace mi hermana Carmen y mi hermano Santi. Porque mi padre se casó con Carmen, nuestra madre, y ahí se quedaron para siempre. Yo me crié con mi abuela Antonia en su casa prácticamente. Estudié desde los 0 años hasta el ingreso en el instituto. Ella me preparó para ir al instituto. Tengo mucho que agradecerle a mi abuela. Daba unas clases muy especiales. Ella misma escribía los apuntes y tenía también una tradición que cuando empezaba las clases nos pedía que arrancáramos las últimas hojas de la enciclopedia donde venían los signos de la falange y todo tipo de relación con el régimen, ¿no? Mi padre mantuvo un silencio discreto y creo que necesario para poder protegernos a todos, tanto mi abuela como mi padre, ¿no? En los años 80, en una Olivetti y a 6 copias, mi padre decide escribir sus memorias de cómo pasó ese tiempo en los campos de concentración. El libro se titula Islote P, Barraca 16. Afortunadamente dejó este libro escrito para nuestra memoria y para la memoria, creo que de todas las personas que necesitamos de esa memoria para subsistir. Mis abuelos, tanto Alberto Marín, alcalde, como Eduardo Cuña, fueron hombres relacionados con el mundo del teatro, cada uno en su manera y en su forma. Mi abuelo Alberto Marín, alcalde, era crítico teatral, escribió algunas obras de teatro, y mi otro abuelo, Eduardo Cuña, fue, por decirlo de alguna manera, un programador teatral en el Teatro Robledo en Gijón y también en el Teatro Circo en Ferrol. Los dos, cada uno por su lado, tuvieron una relación y a veces pienso que mi interés por el mundo del teatro pues fue gracias a ellos, ¿no? En el 75 concretamente entró en la Universidad de Santiago para estudiar Derecho y me incorporó a la célula cultural del Movimiento Comunista de Galicia, donde participo en diversas actividades relacionadas ya con el mundo de la interpretación, entre comillas, ¿no? Haciendo pues pequeñas piezas de teatro para representar en la calle, incluso en la propia universidad, en las asambleas que se realizaban en Medicina, en Santiago, ¿no? Acompañado de Suso de Toro, por ejemplo, que participaba y era responsable de la célula. Nos íbamos, por ejemplo, a la Feria de Padrón y representábamos allí un pequeño sketch
y salíamos corriendo antes de que viniera la policía, porque todos los sketches tenían un contenido político y reivindicativo en aquel momento. A partir de ahí haríamos otras pequeñas piezas relacionadas pues, con el mundo de la revolta de los irmandiños, por ejemplo, que contábamos la historia al revés. Quienes ganaban eran los irmandiños sobre las fuerzas que el rey enviaba para cobrar los impuestos en Galicia. Y ahí reivindicábamos también un poco la bandera de Galicia. Al dejar Derecho, al dejar la facultad, yo tuve que ponerme a trabajar otra vez porque era necesario. La empresa donde yo trabajaba de construcción da en quiebra y me conceden un paro por 2 años, que tenía acumulados de mi anterior experiencia también, que había trabajado en la fábrica de camisas de recojo en los años cuando tenía 17, 18 años, y sumado todo eso me dio un paro de 2 años, que ahí sí que me pude permitir el lujo de irme a Barcelona. Decidí irme al Instituto del Teatro, en la calle Sant Pere Més Baix, y ahí descubro un taller que me encantó, que era el taller de Harry Tozer, constructor de marionetas. Y cuando entré y vi aquel inmenso taller de Tozer, con aquellas marionetas tan magníficas, me impresionó tanto que decidí quedarme y matricularme y pasar la entrevista con él para poder empezar a trabajar allí. De hecho, creamos un grupo de gallegos dentro del propio taller con Harry Tozer. Estaba muy contento con nosotros porque había como una piña ahí entre Marga Maderal, Elías González Araujo, que también estaba, y ahí, aparte de dedicarme a la construcción, por las tardes también iba a manipulación, a aprender a manipular las marionetas de hilo, ¿no? Y ahí me emocioné tanto que ya me gustó mucho ese trabajo. Por otro lado, en la cabeza tenía las ganas también de interpretar. Y con los compañeros que formamos el grupo de gallegos en el taller de Barcelona, decidimos regresar a Galicia y montamos la compañía Tansarina Títeres, que al poco tiempo se incorporaría Miguel Borines, con quien ya había tenido alguna relación teatral antes, ¿no? El primer espectáculo uno de los primeros fue Rosalino País do Sol, donde empleábamos ya las marionetas que habíamos creado en el taller de Harry Tozer. No siempre usamos marionetas de hilo. En los primeros sí, y más adelante ya empezamos a usar títeres de varilla, títeres de guante, creando nuevos espectáculos, mezclando el trabajo actoral con el trabajo de manipulación. Para nosotros Tansarina no significaba una empresa para ganar dinero. No teníamos ese concepto en la cabeza ni locos. Era una utopía, era poesía, era ganas de comunicar, de contar historias. Tansarina nace para dignificar el teatro de títeres. Decidimos reunirnos en los años 85 para crear la primera asociación de titiriteros de Galicia. Por ejemplo, nacen los domingos de furabolos. Furabolos quiere decir que este es el dedo que agujerea el pan. Cuando se hace el pan, se hacen los agujeritos, este es el furabolos. Y el furabolos es el que mueve la cabeza de los títeres, ¿no? Y nace yo diría que es la primera programación estable para las compañías que conformábamos la Asociación de Titiriteros de Galicia. Y ahí se sentaron unas bases mínimas para respetar nuestra profesión. Nosotros teníamos el Titiricircus, que es nuestro espectáculo bandera, que aún hoy funciona, nació en el año 87. Contábamos la historia de 2 viejos trabajadores que tienen un circo que fue a la quiebra y que con las marionetas tratan de contar su pasado exitoso, ¿no? Venancio, el señor Tato, Bigotini, levantador de pesas,
y Palindranat, el encantador de serpientes. El Titiricircus cabe en 2 maletas y unas barras. Nos permitía viajar en avión fácilmente y así lo hicimos. Conseguimos ir a Venezuela, después fuimos a Cuba, estuvimos también en Argentina, México, Colombia. ¿Qué viajes? Los viajes que hacía yo metido en la maleta con mis compañeros, que llegábamos a Colombia o a México o a Argentina, rotos. Tiene algo de razón, porque los viajes, cuando los metíamos en las maletas y las maletas viajaban en las bodegas del avión, al llegar al lugar donde íbamos a actuar, teníamos que ir primero al taller a recomponer las roturas de los pobres muñecos. ¿Qué? ¿Tenía o no tenía razón, Pues sí, tiene toda la razón. Apártate para allá. Para la estación, a cantina esta baleira, horroroso está para... Recuerdo una vez en Colombia, me hicieron pasar dentro de una habitación, vaciar el baúl con todas las marionetas y con un pincho pinchaban en las marionetas a ver si había algo dentro de ellas. Y yo les pedía, por favor, no pinche usted en las marionetas. Los espectáculos que realizamos en Tansarina, todos tienen un grado de complicación. Nosotros fuimos muy versátiles en el aspecto de usar técnicas diferentes en cada espectáculo. En algunos casos hicimos sombras chinas, en algunos casos hicimos siluetas animadas, en algunos casos hicimos títeres de guante y en algunos casos también marionetas de hilo. Yo creo que uno de los más sofisticados fue Ja, 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 estamos monstruos de risa, donde mezclábamos el trabajo actoral el profesor Frankenstein, que lo hacía yo, y Miguel Borines hacía de Igor, y la manipulación de marionetas de hilo relacionadas con el mundo del cine, donde estaba el hombre elefante, Drácula o la momia. Hicimos un espectáculo que se llama Trogloditas y ahí contábamos algo muy divertido, que era el primer circo en la prehistoria. Recuerdo otro espectáculo que también fue un reto para nosotros, que fue Santiago, donde queríamos demostrar que en Santiago de Compostela no está enterrado Santiago, que quien está enterrado en Santiago es un obispo, no el propio Santiago Apóstol, porque era inverosímil que Santiago Apóstol viniera en una barca de piedra a Padrón y de Padrón lo trajeran a Santiago. Creo que eso nos costó que ese espectáculo, que lo hicimos especialmente para el Xacobeo, creo que fue del 92, nos costara que no lo contratara nadie. Nuestra intención siempre fue contar historias interesantes. Una de ellas, por ejemplo, para mí de las más comprometidas, fue A Casa do Avó, la casa del abuelo, que cuenta a los muchachos, a los niños, a las niñas, lo que es un desahucio, ¿no? Cómo un abuelo es amenazado por el banco para echarlo de su casa y su nieto, en su mundo infantil, en su mundo de utopías y en su mundo poético, trata de buscar una solución para que a su abuelo el banco no lo eche de su casa. Otra historia que contamos, por ejemplo, es A Galiña Azul, por ejemplo, de Carlos Casares, un cuento escrito en los años 50, en los que ya Carlos cuenta algo importantísimo, algo que hoy en día está en boga, ¿no? Como es la inmigración, la supuesta amenaza que significa la inmigración. Y ahí contamos cómo un alcalde se siente amenazado porque una gallina azul
entró en su ayuntamiento. Y eso no lo podemos permitir, porque las gallinas no son azules, y si son azules no son gallinas, o peor aún, mucho peor, gallinas de fuera, de fuera. Eso es el resumen un poco de lo que trata de contar la historia. Lo maravilloso de los festivales es que normalmente te reencuentras o te encuentras por primera vez en algunos casos con compañías que conoces, que sabes de ellas y que se crea una complicidad muy grande, muy humana entre todos los que participamos. Esa relación tan grande que yo creo que caracteriza al mundo de los títeres en general, ¿no? Porque la mayoría de las compañías o son de 2, de 3 familias incluso, y en mi caso, por ejemplo, con Miguel Borines y Andrés Giraldez, ahora en estos momentos, somos como una familia también. Entonces, en los festivales era como encuentros familiares. Encuentros muy humanos. Yo creo que en comparación al audiovisual, por ejemplo, o al teatro de actor, el mundo de los títeres, esa parte humana la mantienen muy presente, está muy presente a la hora de relacionarse. Yo creo que la compañía Tansarina, si se mantiene hasta ahora, es porque aceptó en su seno que cada uno de nosotros pudiésemos realizarnos también en otros mundos, ¿no? En otros mundos totalmente diferentes. Yo hice obras de teatro con otros compañeros, estuve en el Centro Dramático Nacional en Madrid, en el Centro Dramático Galego, y siempre compaginando todo con la compañía. Y esto pasaba porque teníamos un acuerdo en común, y lo seguimos teniendo, que la agenda de Tansarina está por encima de cualquier otra cosa. Si no, hoy en día Tansarina ya no existiría. De hecho, os puedo asegurar que muchas veces dejamos trabajos muy interesantes económicamente, los dejamos fuera por la agenda de Tansarina. Puede vivir en monarquía o en república, en sistema parlamentario o en sistema presidencial, en sovietismo o en fascismo. En el año 98 hago mi primer casting para la película La lengua de las mariposas, dirigida por José Luis Cuerda. ¿Será cabrón ese cabeza de pera? Ellos son los que la quieren enterrar. La entrevista que yo tuve con José Luis Cuerda fue muy auténtica, porque cuando llegué me dijo: tengo un problema en las piernas tremendo, que me lo está tratando el masajista del Celta, porque se me hinchó una pierna, y estuvimos hablando un buen rato de la salud, los dos allí. Y hubo un momento que se me disparó la cabeza y yo le digo a José Luis: no sabes lo emocionado que estoy de venir aquí, porque para mí esto es un homenaje a mi padre Santiago, que era republicano. Y él me vio, no dijo prácticamente nada, sino simplemente: vete a producción y que te anoten. Y me fui a producción, me anotaron, y ahí nace El tabernero de la lengua de las mariposas. ¿Y te la montas todos los días? Ojalá. Mi hijo sería en la película Tamar Novas, que Tamar hoy en día ya es un muy buen actor, y que actualmente me dice: papá, ¿cómo te va? Y ahí tenemos un encuentro muy bonito los dos cada vez que nos vemos. Respire hondo. Me sucede más adelante que en otras películas, como es el caso de El lápiz del carpintero, dirigida por Antón Reisa, también me permite participar de una manera mínima, muy poquito, pero también de una película que habla de la memoria, ¿no? De la memoria que aconteció en el 36, ¿no? Y después del 36, de la memoria necesaria que tenemos que tener para creer en nuestra propia vida y en nuestro propio país, ¿no? Y, según usted, doctor, ¿qué le pasa a este paciente?
Tuberculosis. Y recientemente, además, la película San Simón, que cuenta desde la mirada de los presos en la isla, cuenta la historia de cómo fueron represaliados y de cómo fue su vida en el tiempo que estuvieron en la isla de San Simón. Yo en ese caso hablé con el director Miguel Ángel Delgado y yo le pedí que mi personaje que tenía en la película que pudiera homenajear a mi abuelo Alberto Marín Alcalde, que estuviera represaliado en la isla. De hecho, mi personaje se llama Alberte, se pasó al galego por ficción, pero representa a mi abuelo Alberto Marín Alcalde. Para mí fue una oportunidad y una alegría muy grande poder homenajear a mi abuelo Alberto. Yo creo que en el cine en general tuve una suerte. Bueno, Pilar, llevas varios días con nosotros. Creo que ya puedes contarnos algo. En el sentido de que participé en películas con directores muy comprometidos, como es el caso de Gerardo Herrero, por ejemplo, con Heroína. Otra película que a mí me marcó mucho y creo que fue una de las principales fue la que dirigió Álvaro Gago. La película se llama Matria y curiosamente me llamó mucho la atención que la productora Matriuska hiciera una película íntegra en galego que se proyectó en toda España en galego con subtítulos en castellano. Me pareció de un compromiso extraordinario con la lengua galega y que creo que me marcó a nivel profesional mucho y me dio, como decimos aquí, folgos para continuar adelante, ¿no? Aparte de los largos en los que participé, que en total llevo unos 20 películas más o menos haciendo pequeños papeles, también hice algunos cortos, ¿no? Uno en concreto que es O Coidado, que lo dirigió Miguel Canalejo. Gracias a él se reconoció un poco mi trabajo audiovisual en festivales, por ejemplo, como el de Cannes, aquí en Porriño. Me permitió pues, desarrollar mi capacidad de interpretación de una manera que yo ni imaginaba. Quedé muy sorprendido de mí mismo, me gustó mucho el trabajo, lo hice con mucha ilusión y O Coidado fue premiado en Lisboa, en Madrid y, como digo, en el Festival de Cannes. La televisión supuso para mí también un respiro económico, digamos, para seguir con mi actividad, siempre vinculado a la compañía Tansarina, ¿no? Cada vez que me llamaban para hacer un pequeño papel, bien en Platos Combinados, en A Vida por Diante, o como la que se hizo en Galicia durante tanto tiempo, Mareas Vivas, donde hice de guardia civil deteniendo a uno de sus protagonistas, a Currás. Faime caso, Currás. O millor que podes facer é contalo todo, e canto antes, millor. Que era tan popular que cuando iba por Redondela caminando así, ya de paisano normal, me decían, Tatán, suelta a Currás, que lo tienes en la cárcel, suéltalo. Eu non, por estas. Para min que desta acabas no caldeiro. Vuelvo al Centro Dramático Galego a realizar Terceiro Acto, que es un espectáculo sobre la memoria de actores ya mayores, ¿no? En esos días que yo actuaba en el Centro Dramático Galego, vino a Santiago a representar el Centro Dramático Nacional una obra de teatro. Aprovechó su director, el director del Centro Dramático Nacional, Alfredo Sanzol, para venir a ver Terceiro Acto, y al acabar Terceiro Acto le dijo al director del Centro Dramático Galego
que quería contar conmigo para estar en Madrid en una obra que iban a hacer de carácter familiar que se llamaría Luna en Marte. Yo quedé sorprendidísimo, quedé emocionadísimo, porque parece que todo está relacionado. Me iba a Madrid, a la tierra de mi padre, a actuar en el Centro Dramático Nacional. Me sentí arropado y me sentí muy, muy profesional, puedo decirlo. A mí me gusta mucho cantar, la verdad. Me gusta tanto que en mis viajes de Tanzania escribí muchísimas letras de canciones, muchísimas. Tengo guardadas, tengo otras ya editadas en un disco que se llama Tatán Chapeu. Ábrese a Sanela, onde o teu sorriso anuncia unha estrea. Canto de una manera muy blusera, muy de pop, pero con letras escritas por mí y muy vinculadas al mundo del teatro, que era, bueno, es el mundo donde yo me muevo y evidentemente las experiencias que yo canto pues están muy relacionadas, ¿no? Incluso tengo una canción muy especial dedicada a Blanqui, a mi compañera, que se llama Blanca, la canción. La primera vez que vi a Tatán lo vi en la pantalla del cine, así de grande, aquel Roque de la lengua de las mariposas, y cuando se iba en el camión, aquella cara me enamoró, porque yo vengo de familia republicana, que a mi abuelo lo fusilaron a 2 hermanos de mi abuelo y al hermano de mi abuela, por eso aquello me fascinó. Yo trabajaba en una agencia de viajes y eran las fiestas del Cristo, y mi amiga Usía, la cantante, me llamó y me dijo: ¿quieres venir a tomar algo? Que están los de Tanzarina y los de Anima Soño de Brasil. Y dije, vale, y allí cuando llegué encontré la cara de Tatán, aquella cara que había visto en el cine que me fascinó. Ahí empezamos a hablar y bueno, y siguió nuestra historia, y hasta ahora. Branca, branquiña branca, pouso pé nun branco barco. Y en estos momentos estoy rodando una película que se llama O pesadelo das vacas y al mismo tiempo una serie que se llama El crimen de Pazos, producido por Bambú para Netflix. Un día, mi querido amigo, que ya no está con nosotros, por desgracia, Enrique Arguindey, que era adaptador y traductor en Cangas de teatro, un gran tipo, un hombre excelente, me llamó y me dice: Tatán, ya sé de dónde viene tu nombre. Y dije, sí, dime. Y me dice: aquí en Cangas hacen una sopa para los niños, es una sopa muy liviana que le llaman a sopa dos tatáns, porque aquí los nenos pequeños son los tatáns. Y dije yo, mira, por lo menos tengo ya algo para justificar mi nombre. Cuando vives en un pueblo, como es Redondela, por ejemplo, en mi caso, siempre hay algo que te dice, que te ponen un mote y que te queda. Si te vas del pueblo, probablemente puedas cambiar y volver a tu nombre original, pero en mi caso lo tuve complicado, porque todo el mundo me llamaba ya desde pequeño Tatán. Me lo habían puesto unos amigos de una farmacia, en plan gracioso, y me quedó para siempre, porque yo quise. Dicho esto, me gustaría agradecer a la AESGE que vinieran a mi casa, aquí, a hablar de la memoria. Creo que es algo muy necesario para todos los actores, porque la música queda grabada en los discos, en el audiovisual es verdad que quedan en las películas, pero en el teatro, en los títeres, o lo cuentas o no existe. Entonces me parece fundamental que la AESGE tenga la gentileza de indagar, buscar a personas ya con una cierta edad que podamos contar nuestra memoria. Gracias a AESGE y a mis compañeros
y compañeras que me acompañaron durante toda mi vida artística. Gracias. Gracias. Oh, ¡mua! ¡Mua! Eu teño un chapeu cheo de buratos. Os rayos de sol desfanse en anacos. Polas beiras rúas deixome levar, pero nunca esquezo. Teño todo o tempo que me queiras dar. Podo ir para diante